Presidencia de la República y OCE han venido presentando la segunda campaña de bien público realizada al amparo del artículo 95 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ustedes saben, según esa norma, estos avisos son de difusión gratuita en radio y televisión y pueden totalizar 15 minutos por día no acumulables. En esta serie de spots aparecen dos temas. Uno es el saneamiento. Pequeñas historias que construyen un gran país. Vos tenías un problema de estar llamando todos los meses las barométricas. No te podías duchar, tenías que estar controlando y hoy por hoy ese problema ya no lo tenemos. Las obras de saneamiento realizadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa permite que ahora más de 10.000 hogares puedan conectarse al saneamiento. Y el segundo tema es el agua potable. Pequeñas historias que construyen un gran país. Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua. Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños. Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran... En algunas columnas de prensa se ha criticado esta campaña, se ha advertido que busca mejorar la imagen de una empresa pública que dista de ser eficiente y que arrastra varias asignaturas pendientes en los servicios a la población. Entonces, ¿qué dice la propia OCE? ¿Cuál es el objetivo de esta comunicación? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Milton Machado, presidente de OCE. Ingeniero Machado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Emiliano, buenos días a toda la audiencia. Vamos en primer lugar a esa pregunta que de hecho quedaba planteada recién. ¿Por qué OCE necesita que se lleve a cabo una campaña de este estilo, una campaña tan intensa como la que ha venido emitiéndose en los medios en los últimos días? Bueno, creo que como primera aclaración, esto es una campaña de Presidencia de la República, ¿no? O sea, del Poder Ejecutivo. OCE no hace campañas de publicidad, incluso directamente el señor Presidente de la República nos dio instrucciones para que nosotros no gastemos en publicidad del organismo. Esto fue a partir de 2015 y creo que venimos cumpliendo a rajatabla. Los únicos avisos que sacamos son de corte institucional, o sea, licitaciones, cortes programados, edictos, etcétera. O sea, lo que es publicidad oficial obligatoria que tenemos que informar, pero campaña publicitaria por el organismo nosotros no hemos hecho y hemos cumplido con las instrucciones del Poder Ejecutivo. Sí, la resolución de Presidencia de la República a propósito de esta campaña en particular dice, visto la gestión promovida por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a efectos de realizar una campaña de bien público al amparo de lo establecido en el literal del artículo 95 de la Ley 19.307 de 29 de diciembre de 2014. O sea, la gestión fue del Ministerio. Sí, por eso, del Poder Ejecutivo. Pero yo creo que es muy bienvenida, ¿no? Dado que no podemos, tenemos restricciones para nosotros hacer publicidad, creo que la campaña ha sido muy buena. Los efectos, por un lado, informar, como tú bien decías, en el área saneamiento, de informar y comunicar a la población para que se conecte principalmente, o sea, eso quiere decir optimizar la infraestructura instalada, donde tenemos ya la red de saneamiento ejecutadas y en servicio, que aquellos hogares, ciudadanos que no se han conectado, que se conecten, además es obligatorio por la ley 18.840, y en los temas de agua siempre está bueno, ¿no? Volver a reconcientizar, a mantener un estado de información y, digamos, de sensibilidad en la población de lo que implica el tema del agua, ¿no? Uruguay es un país privilegiado en lo que es su servicio de agua potable y las condiciones de agua potable. Somos los pocos países en el mundo que le decimos a cualquier ciudadano extranjero que viene que abra la canilla, que puede tomar agua del grifo con total tranquilidad, y esto creo que es un valor agregado que tiene el Uruguay y la sociedad uruguaya, ¿no? Vamos por partes, justamente. Dos de las piezas se centran en las obras de saneamiento terminadas en la zona oeste de Ciudad de la Costa, en Canelones. En esos spots, vecinos del lugar destacan las comodidades que disfrutan desde que sus casas accedieron al saneamiento, y los mensajes terminan con lo que se mencionaba recién, la exhortación a los propietarios de viviendas localizadas en esa zona para que se inscriban para conectarse. ¿Por qué hace falta estos avisos para que la población de esa parte de Canelones se conecte al saneamiento? Bueno, por eso esta campaña nos viene muy bien para avisar, informar
y exigir también a la población que se conecte en parte, porque hoy es obligatorio conectarse una vez que está la red construida. ¿Y la gente no se conecta? Y hay gente que todavía no lo vivimos en distintos lugares del país, ¿no? que tienen el servicio de saneamiento. O sea, la red de alcantarillado público, que es la competencia que tiene OCE, el servicio de alcantarillado público, y por distintas razones no se han conectado. En Ciudad de la Costa en particular ya hemos invertido más de 130 millones de dólares en una obra muy importante. Y bueno, la necesidad es justamente que la población se beneficie de esa inversión y se conecte. Llama la atención que haya que hacer una campaña publicitaria para eso. ¿No se les puede visitar casa por casa para hacer el planteo? Bueno, eso es lo que hace OCE. OCE lo hace, deja una carta casa por casa, se le hace una visita. Hemos hecho reuniones, varias reuniones informativas, primero cuando está la obra, cuando va a comenzar la obra, después durante la obra, después que terminó en determinados sectores y en determinados barrios la obra, volvemos a informar, explicamos todas las condiciones técnicas y comerciales para conectarse, pero como siempre, ¿no? Quien va a esas reuniones o quien lee detenidamente la información, por lo visto, no es suficiente para que se conecte. Y ¿cuáles son las razones detrás de la pasividad, detrás de la decisión de no conectarse o de la demora en conectarse? Bueno, hay distintos temas, ¿no? Creo que puede haber un tema de costos en algunas de las zonas. Después creo que está la uruguayén, ¿no? De dejar para último momento siempre, y ahí hay determinadas exigencias, porque incluso hoy OCE tiene exonerada la conexión durante el primer periodo, digamos, que lo que cobraría por la conexión. O sea, lo que pasa es que además hay que hacerse la intradomiciliaria, por un lado. Las casas tienen que modificar su infraestructura interna, la sanitaria interna, y después OCE les conecta desde la cámara 1 en el borde de la línea de propiedad a la red de alcantarillado público. Bueno, hoy nosotros en toda la primera etapa, una vez que queda la obra nueva concluida, por un periodo está exonerado eso. ¿Está exonerado qué cosa? El costo de eso. El costo de la conexión misma. El costo de la conexión misma. O sea, lo que el propietario de la vivienda tiene que asumir es la obra interna. La obra interna para poder conectarse. En su propiedad, exactamente. La sanitaria interna, lo que es. Y bueno, eso también. Ese precio, ese costo es el que puede estar frenando. Y bueno, depende de las zonas, puede llegar a influir. O sea, puede haber costos que hay gente que la restringe. De todas formas, y la misma ley, la 18840 de conexión obligatoria lo prevé, aquellos hogares que de acuerdo a sus ingresos económicos no puedan solventar la conexión, mediante una declaración jurada a través del Ministerio de Vivienda, puede ser subsidiado total o parcialmente para la conexión. Pero eso, lógicamente, son para hogares deprimidos desde el punto de vista socioeconómico. En Ciudad de la Costa, por lo menos toda la zona sur, diríamos que no es en general el caso, y por eso... Pero entonces usted dice que la ley habilita que incluso OCE haga esas obras internas de las casas. Que las subsidie. Que las subsidie. OCE no las hace directamente porque OCE no entra para adentro de la línea de propiedad, o sea, lo que es el dominio... ¿Y en qué consiste el subsidio entonces? Y el subsidio financiar. Lo que nosotros tenemos es hoy un fondo en partes iguales con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para cumplir con la ley, para subsidiar, y el mecanismo por el cual ejecutamos en distintas ciudades del país y localidades del resto del país es principalmente a través de convenios con las intendencias. Las intendencias designan una cuadrilla, las intendencias tienen otras competencias para poder entrar a los predios de los propietarios y ejecutan mediante este convenio, que son aquellos hogares que son subsidiados. Eso sí, son los que OCE, junto con el Ministerio de Vivienda en partes iguales, ponemos el dinero, el fondo, para que se pueda ejecutar. Pero eso hay que hacer una declaración jurada de determinados ingresos, y si se pasan por arriba de ese tope de ingresos, hay que financiarlo con los propios hogares, ¿verdad? Pero para terminar de entender, en esos casos de subsidio que valen para determinados tipos de hogares, ¿no? Con determinada situación socioeconómica, la obra interna entonces se realiza con fondos de OCE y de la intendencia correspondiente. Y del ministerio. Y del ministerio, perdón. Y lo ejecuta la intendencia. Ahí está, ministerio e intendencia. A ver.
El fondo es de OCE y del Ministerio de Vivienda. Y hacemos un convenio para que lo pueda ejecutar. ¿Y la persona o la familia tiene que terminar pagando después de alguna forma eso? No. No, directamente no. Los hogares que están con esa declaración, que son avalados, el ISO y llano, yo no recuerdo exactamente, creo que es en el orden de las 20 URs de ingresos del hogar, los que están por debajo de esa franja son los que son subsidiados. Bien. Y por otro lado, usted destacaba el hecho de que hay una primera etapa posterior a la terminación de la obra de saneamiento en la que no se cobra o se no cobra la conexión en sí misma. Exactamente, es lo que decimos. Y eso vale para todos. Eso vale para todos, sí, eso es para todos. Una vez que está la obra nueva, damos un plazo que lo hemos extendido, era 6 meses, 1 año, de acuerdo a cómo va avanzando. Que se le exonera justamente para estimular a que la gente se conecte. Ahí, si se quiere, hay un aporte de OCE directamente en exonerar el costo de la conexión, desde la red de alcantarillado público, en la vía pública, hasta la cámara 1 al borde de la línea de propiedad. ¿Qué pasa si una casa familiar o una empresa o una institución no terminan conectándose al saneamiento? Bueno, por eso nosotros lo primero que hacemos es toda la información posible, con todos los comunicados, dejando notas cuando incluso se da el recibo o la factura en los hogares. Digo, más allá que hoy hay hogares que reciben su factura vía internet, pero hacemos comunicados, hemos hecho hasta con radioparlante en los distintos barrios, justamente para comunicar y avisar esto. Cuando eso no se da, por eso decíamos que la campaña está muy importante, porque informa en forma masiva la necesidad y la obligación de conectarse. Y lo último que le queda a OCE es, la ley prevé la posible aplicación de multas. Nosotros, por algunas razones, no hemos llegado a la parte compulsiva de que la gente, si no se conecta, se le empieza a cobrar como si estuviera conectado, porque el saneamiento tiene un costo que es lo mismo que se consume de agua. Si uno consume 100 pesos de agua, paga 100 pesos de saneamiento. Si consume 1.000 pesos de agua, paga 1.000 pesos de saneamiento. Hay una proporción directa. Y bueno, ese es el último eslabón que nos queda. Nosotros además hemos hecho algunas modificaciones en la parte reglamentaria, porque la ley exigía poner 10 días en medios locales y en diarios de tiraje nacional, 10 días seguidos. Hicimos una modificación en la comunicación para ayornarlo a todos los medios vía web y informáticos que podamos hoy por todos los canales, para comunicar justamente. Y bueno, esa es la última carta que nos queda, que la hemos venido estirando a los efectos de no tener que llegar. Pero esa herramienta está pendiente y es posible aplicarla, ¿no? Las ventajas de la conexión al saneamiento son evidentes, ¿no? Tanto en cuanto a confort como en cuanto a salud. De eso se habla en las piezas, pero ni siquiera sería necesario hablarlo. Lo curioso es que la demora exista, cuando por otro lado, si no hay conexión al saneamiento, hay que pagar un servicio de barométrica, etcétera, ¿no? Bueno, hay gente que tiene los pozos negros filtrando, pinchados o con robadores, que ese es el gran problema de la contaminación. Sin duda el saneamiento tiene una traducción en salud inmediata, ¿no? Y los aspectos medioambientales y de calidad de vida se traducen inmediatamente. Por eso es necesario más que todos los hogares se conecten, porque si el Estado, si los uruguayos todos van haciendo todo un esfuerzo en determinados lugares para hacer la obra de saneamiento, como que no corresponde, no es justo que aquellos que pudiéndose conectar no se conecten. Y esa es nuestra gran prioridad hoy, por eso poder conectar a aquellos que teniendo red de alcantarillado frente a sus padrones, aún no se han conectado, y es una prioridad que hemos dado. En esta administración hemos hecho un esfuerzo muy grande por justamente identificar, ir atrás de que esos padrones se conecten, ¿no? Después, el remate de esos spots también se dirige a vecinos de otros puntos del país y de Montevideo en particular, para que también se conecten a sus sistemas de saneamiento si aún no lo han hecho. ¿Hay entonces situaciones parecidas a esta de la ciudad de la costa? ¿Cuánta gente en otros lugares, en Montevideo en especial, podría estar conectada al saneamiento y no lo está? Bueno, recordemos, Montevideo es competencia de la Intendencia Departamental, sí, claro. No es de OCE, ¿no? OCE tiene la responsabilidad del alcantarillado, los 18 departamentos del interior. La diferencia de Ciudad de la Costa es que es obra nueva. Esta es una obra de cero que comenzó, y por eso que hacemos toda esta insistencia y esta intensificación en la información. Pero en el resto del país, nosotros estimamos que tenemos en el orden de próximo un 10%
de hogares que pudiéndose conectar a la red no se han conectado. En el Uruguay hay más de 300.000 conexiones al saneamiento, o sea que tenemos todavía un número importante que por distintas razones, algunas pueden ser técnicas, hay terrenos que han quedado más abajo y no es posible conectar por gravedad y esos están exonerados en la misma ley, pero otros lugares pudiéndose conectar no se han conectado y por eso es el trabajo que se viene realizando. Y bueno, ahí 10%. Aproximadamente, 10% más tendría que estar conectado. Sí, que pudiéndose conectar no se han conectado. Estamos haciendo un trabajo también de identificación, ¿no? Porque nosotros con las conexiones de agua y superponiendo con donde hay red. No todo lo que tiene agua, obviamente, ¿no? Pues la cobertura de agua, la población nuclear de la ciudad es del 98%. Y nosotros tenemos de red de alcantarillado en el interior en el orden de un 47% de cobertura por alcantarillado público. Pero superponiendo la información de los que donde hay red y tienen servicio de agua, ahí podemos ver la diferencia que nos han conectado y ronda ese número. De todos modos, estamos hablando entonces de lo que ocurre en aquellos lugares donde hay saneamiento y la gente no se conecta. Por otro lado, están los lugares donde falta el saneamiento. Bueno, en la propia ciudad de la costa, las obras que se están llevando a cabo no alcanzan para cubrir las necesidades. Bueno, eso es un trabajo programado, gradual, planificado, de avances. Incluso recordemos que la obra de saneamiento de Ciudad de la Costa va acompañada es un proyecto integral de pluviales, vialidad y saneamiento, donde hay un trabajo de coordinación con la Intendencia Departamental, que ya se viene haciendo todo el tema de las calles. O sea que son inversiones muy importantes, como decía, ¿no? Para el organismo. En septiembre del año pasado, la directora general de Obras de la Intendencia de Canelones reconocía en la Junta Departamental que después de 7 años de trabajo en Ciudad de la Costa solo se había concretado el saneamiento en 120 kilómetros de los casi 400 que habían sido proyectados. Bueno, por eso, son etapas que tienen que continuar. Se hizo la primera parte más importante, que es la parte principal de los componentes comunes a toda la red. Cuando hablo comunes son la planta de tratamiento de aguas residuales, allá al norte de la interbalnearia, los emisarios terrestres y subacuáticos, los pozos de bombeo principales, porque toda la zona escurre por gravedad hacia varios pozos de bombeo en la Rambla, y de allí se bombea con tuberías de impulsión. Entonces, todo lo que es el corazón de funcionamiento del sistema está todo ejecutado. Lo que hay que ir extendiendo son redes y conexiones. Y ahí es donde venimos dosificando justamente, porque a veces decimos, no vamos a extender mucho más las redes y la gente demora en conectarse. Y por eso es que de trabajo lo venimos, intensificando, como decía, en Ciudad de la Costa, pero realizando en todo el país. Muchas veces lo que hacemos para trabajar en el interior, cuando nos demandan nuevas redes de saneamiento, trabajamos y seguimos adelante con la sociedad civil que está organizada, o sea, comisiones barriales que se preocupan por el saneamiento, organizan los vecinos, juntan firmas y ahí terminamos haciendo convenios tripartitos con las intendencias y con las comisiones de vecinos, que lo que nos garantiza es que si firma un 90% de firmas del barrio y tenemos como un adelanto de un compromiso previo a conectarse al saneamiento. Entonces ahí nosotros avanzamos, le hacemos poner una cuota aparte a los vecinos que da esa garantía que cuando llega la hora de estar la obra pronto, la gente va y se conecta. ¿Qué pasa en particular en Las Piedras o La Paz? Bueno, ahí tenemos un proyecto también de una envergadura muy importante, un proyecto para más de 120.000 habitantes, pues el proyecto es La Paz, Las Piedras, incluso previsto poder extender hasta Progreso, lo que es el proyecto de eje Ruta 5. El proyecto diría que está prácticamente terminado. Llevó un tiempo también coordinar con la Intendencia de Montevideo, o sea, que ahí intervienen distintas intendencias porque se supone hacer un pozo de bombeo importante, grande en Las Piedras, que bombea hacia La Paz, y el de La Paz bombearía hacia el sistema Montevideo, que serían a tratar los líquidos residuales en la planta de Punta de Yeguas. Pues eso es otro. Todo saneamiento que hacemos hoy no es solo construir la red y las conexiones para que los hogares se conecten. También hay que hacer la adecuada disposición final, que es mediante plantas de tratamiento de residuales, que hoy la Dinama nos exige con tratamiento terciario. ¿Qué quiere decir tratamiento terciario? Remoción de nitrógeno y fósforo, que son los principales elementos que han llevado a una mayor eutrofización de nuestros recursos hídricos y una mayor contaminación. Entonces, bueno, la misma OCE en todo proyecto, venimos modificando lo que ya está instalado de años y decenas de años anteriores, pero también todo lo que se hace nuevo, se hace con esta nueva tecnología
de tratamiento terciario, justamente que los efluentes que se devuelven al medio ambiente cumplan con la normativa exigida por la DINAMA para no contaminar las aguas de los propios ríos que nosotros después aguas abajo tomamos para poder potabilizar, ¿no? Ingeniero Machado, tengo acá una cantidad de mensajes de oyentes, pero varios de ellos preguntan, bueno, ¿cuánto cuesta concretamente conectarse al saneamiento? ¿Cuánto cuesta la conexión, esa que ahora está exonerada, ¿no? Que por ahora, sí, en el caso de Ciudad de la Costa, está exonerada, pero en principio, ¿cuánto cuesta? Y la conexión por decreto tarifario anda en 18, 19 mil pesos. Esto es porque se promedia en los distintos lugares la reposición de pavimento. Principalmente los colectores están en la mitad de la calle, entonces hay que romper para poder llegar al colector, que es toda la parte que hace OCE, vereda, calle, y después hay que reponer todo eso. Es un promedio, tal vez nosotros hemos estado estudiando para poder diferenciar en lugares donde no hay pavimentos de hormigón o pavimentos asfálticos, podría tener un costo menor. Ese costo está promediado. ¿Y cuánto puede costar la obra interna de la casa para conectarse al saneamiento? Bueno, ahí está el tema, depende de dónde esté el pozo negro. Y ahí también son parte a veces las dificultades de por qué la gente no se conecta. Si uno tiene un pozo negro atrás de una casa, tiene que venir con distintas cámaras, cambiando de dirección hasta llegar a la línea de propiedad adelante. Y ahí son varias cámaras con varios metros de tubería en Ciudad de la Costa. A ver, en terrenos de 40 metros de fondo, como hay principalmente, son unos cuantos metros con unas cuantas cámaras. El que tiene el pozo negro adelante para conectar más próximo anda en el orden de $1.000, es lo que tenemos estimado, unos 30.000 pesos. Y bueno, a partir de ahí se suma. Si tiene que pasar por algún pavimento, donde tiene un parrillero, donde tiene un garage, lo que sea, hay que romper y reponer. Esos son todos costos extras, que tal vez sea eso alguna de las razones porque la gente demora o se duerme un poco para poder hacer la conexión intradomiciliaria, ¿no? Vamos a la segunda parte de esta entrevista. Estamos examinando con el presidente de OCE, Milton Machado, esta campaña de bien público que ha estado difundiendo Presidencia de la República y que se centra en OCE. Una parte de las piezas está referida a saneamiento. La otra parte, y vamos a ella, se concentra en el agua potable, la importancia del agua potable, el cuidado que hay que tener de ella. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarias estas comunicaciones? Bueno, creo que es bueno mantener un nivel de información, pero también de concientización y de sensibilidad respecto al todo el tema del agua potable, ¿no? El otro día se cumplía el tema del medio ambiente y esto también está muy vinculado a lo que hace todo el ciclo del agua, cómo usamos el agua, los usos responsables del agua. Bueno, y OCE ha hecho algunas campañas en la administración anterior, principalmente de uso responsable y del uso de bien público, ¿no? Como un poco está orientada esta campaña, y creo que además lo bueno de esta campaña que hace Presidencia con el Ministerio de Vivienda, con el Poder Ejecutivo, es informar y que la gente conozca lo que se ha hecho en todo el medio rural, ¿no? Porque la verdad, es una obra que nos empezó en el 2009 el proyecto de pequeñas localidades, escuelas rurales, para llevar agua potable principalmente a la escuela rural como el centro social, y después se le construyó tuberías a los pocos hogares. Estamos hablando de 15, 20 viviendas alrededor de esa escuela, aisladas en el medio del campo. Son obras difíciles, que no son para nada rentables para el organismo. Y bueno, ahí yo como que paso un aviso, ¿no? Eso se puede hacer porque tenemos una empresa pública, monopólica del Estado, que justamente, de acuerdo a las políticas de subsidio cruzado que tienen los lugares que son superhabitarios, pueden subsidiar y financiar estos lugares que son deficitarios, si no, nunca se harían, porque son obras que nunca van a rendir llevarle el agua potable en el medio aislado rural a 20 familias. Acá se logró una mejora en la cobertura del orden de 20.000 habitantes, o sea, 6.000 hogares en 320 escuelas rurales que se llevó el agua potable, y para OCE le queda un nuevo servicio instalado que tiene que monitorear permanentemente, ¿no? Varios de estos mensajes enfatizan en la necesidad, la conveniencia de cuidar el agua potable, de no desperdiciarla. Ahora, ¿qué ocurre con OCE misma? Porque OCE, sabemos, produce agua que después se pierde, ¿no? Se pierde por roturas de caños u otros desperfectos, ¿no? Yo sabía que esta pregunta iba a llegar. Una de las notas de prensa que yo recogía de estos días, una que se publicó en Correo de los Viernes, recuerda que el propio organismo OCE ha informado que entre pérdidas por roturas de cañerías,
falta de contadores o sustracción ilegal, se desperdicia casi el 40% del agua que se potabiliza. ¿Ese número es correcto? ¿Sigue siendo correcto? Sí, ahí hay que diferenciar lo que son pérdidas físicas y pérdidas aparentes o pérdidas comerciales. A ver, hay un número que ronda casi el 50% en el global, pero ese 50%, un 70% son pérdidas físicas. O sea, estamos hablando de un 35% del agua que se pierde principalmente por roturas. Pero ahí está muy asociado a las inversiones en décadas que, si se quiere, que se han dejado de hacer para sustituir tuberías. Y bueno, son inversiones muy importantes que se precisan, donde el organismo viene trabajando ya hace años en mejorar lo que son nuestros índices RANC, ¿no? Reducción de agua no contabilizada, que tiene todas estas componentes de mejorar la infraestructura instalada, porque hay infraestructura que ha cumplido su vida útil y hay que sustituirla con todo lo que implica, pero además tenemos un trabajo intensivo en lo que se puede atacar respecto a lo que es la parte comercial, ¿no? Como bien dice, digamos, conexiones clandestinas, fraudes, y después hay un porcentaje de esa agua que no se contabiliza, pero también nosotros lo tenemos macromedido y sabemos cuánto es, que son asentamientos y lugares donde, bueno, cumpliendo con el acceso al agua como un derecho humano fundamental, que dice nuestro artículo 47 de la Constitución, lo que vamos haciendo es tener un programa de regularización de esos asentamientos, que progresivamente nosotros podamos integrarlos y formalizar esos hogares para que estén en el sistema comercial formal. Bueno, es todo un trabajo, una planificación. ¿Pero qué mejora, Xavi? ¿Usted puede mencionar números que marquen una evolución positiva en este rubro que estamos mencionando? Sí, las pérdidas. A ver, nosotros podemos decir que se viene trabajando, se mueve poco la aguja, eso hay que reconocerlo. Nosotros tenemos una debilidad allí y un desafío muy importante en mejorar, pero venimos haciendo inversiones muy importantes donde sí sustituimos en el orden de 180 a 200 kilómetros por año de tuberías, sustituimos 80.000 medidores por año, justamente para tener una precisión en la medida. Una adecuada medida redunda en una adecuada facturación y que el usuario tenga la certeza de lo que se le cobra y consume de agua esté correctamente medida. Y después se está trabajando con nuevas tecnologías, principalmente por lo que llamamos distritos de medición y control, donde se toma un barrio, se toma un área y allí se maneja la red hidráulica con reguladoras de presión para bajar las presiones en la noche. O sea, a menor consumo bajamos las presiones para que haya menor cantidad de roturas. Esto tenemos distintas obras en todo el país de acuerdo a algunos índices que venimos manejando y tenemos todo monitoreado con indicadores. Hay un compromiso con la OPP y con el Gobierno Nacional, que esto también nos lo controla el Ministerio de Economía, a los efectos de ver OCE cómo viene con el compromiso de ir avanzando en esos indicadores. Y además allí también está involucrado por el sistema de remuneración variable. El sindicato participa de la gestión con esos indicadores para poder cumplir mejoras en la gestión del organismo. ¿Cuánto ha mejorado, por ejemplo, el tiempo de respuesta a una llamada, a una rotura en la vía pública, bueno, por ejemplo? Eso venimos mejorando, sí, tenemos lo que llamamos los T90, o sea, el 90% de llamadas en roturas en el tiempo de respuesta. Hemos mejorado a veces de 72 a 48 horas y a veces menos. Ahí lo que pasa es que también hay dificultades que no se puede reparar inmediatamente. Yo les puedo poner un ejemplo, donde tenemos una rotura en una vereda que nos llaman, nos avisan los vecinos y hay un árbol, hay que coordinar con la Intendencia para ir a retirar esos árboles antes de poder reparar. A veces, por eso no es inmediato, no es lineal que uno llama e inmediatamente se puede reparar, pero el objetivo del organismo es que tiene todo un equipo planificado por zonas, con cuadrillas para atender las roturas. Ahora comenzamos la época de zafra, porque en el invierno, aquellos lugares donde tenemos tuberías que son de hierro fundido, de fibrocemento, a veces rompen solas por contracción, por el frío. Bueno, por eso que también venimos con esta política de sustituir y pasar a materiales como PVC o PAD, o sea, polietileno de alta densidad, que evitamos las roturas y tenemos una vida útil por lo menos 50 años para adelante. Pero concretamente, ¿qué indicador puede mencionar usted de mejora en los tiempos de respuesta? Y nosotros, es lo que le decía,
hemos bajado porcentajes de respuesta, que llevamos con un indicador de 72 a 48 horas, hemos bajado ese porcentaje, yo el número preciso. El número, ahí está, lo que yo quería era el número preciso. Bueno, pero los tenemos un indicador con el que le decía que nosotros manejamos para ir controlando la mejor gestión. ¿Podemos incorporar después? En nuestras páginas web y en eso, sí, como no, tenemos el monitoreo de los distintos años con la planificación estratégica de eso. Bueno, entonces después revisamos esos números y los colocamos como complemento de esta entrevista. Pero para terminar, y quizás el tiempo ni siquiera nos dé para abordarlo, quiero preguntarle por otra cara de este mismo asunto del agua potable, la calidad del agua potable, la conveniencia de cuidar la calidad. En los últimos años, en algunas situaciones críticas, OCE ha llegado a distribuir agua turbia y cargada de impurezas, ¿no? Algunas veces en el área metropolitana de Montevideo, otras en Maldonado y Punta del Este. A fines de 2016, el gobierno y OCE asumieron este compromiso, cito textual: no tener ni un día, ni un minuto, ningún problema de olor o sabor con la calidad del agua. Para eso había que llevar a cabo un paquete de inversiones muy importante. Entonces, veamos qué ha pasado en esa materia. Bueno, a ver, nosotros hemos coordinado todo un plan a esos efectos. Eso incluso fue coordinado directamente con el presidente de la República frente a posibles inversiones. Sí, la directiva es evitar tener ningún tipo de evento por olor y sabor, y se ha venido haciendo el esfuerzo en esa dirección. No quiere decir que a veces no tengamos alguna rotura, como mencionábamos, y que bueno, haya un corte en el servicio y se le informa a la población, y que puede generar momentáneamente algún tipo de turbidez cuando se reinicia el servicio, pero se han hecho inversiones importantes, esfuerzos permanentes en todos nuestros funcionarios, nuestros equipos, justamente para evitar esos eventos. A ver, en lo que es la cuenca del Santa Lucía, había varios frentes en los cuales venimos trabajando, ¿no? Exactamente. Modernización de la planta potabilizadora en Aguas Corrientes, obras en la planta de Laguna del Sauce, sí, por otro lado, sustitución de cañerías, construcción de nuevas usinas, el programa de abastecimiento de pequeñas localidades y escuelas rurales. Bueno, ¿cuánto se ha avanzado? Y se ha avanzado bastante, ¿no? En la usina de Aguas Corrientes hemos seguido haciendo obras con los sistemas de filtrado, hemos cambiado todo el sistema de desinfección. Hoy estamos haciendo obras para una nueva toma con un nuevo canal, justamente para mejorar la infraestructura instalada. Tenemos el gran desafío de construir los filtros de carbón granular, cosa que ya empieza ahora en Maldonado, en la Laguna del Sauce. La obra está adjudicada, la empresa está trabajando, se está haciendo el proyecto y estimamos ahora en el mes de agosto comience una obra del orden de 15 millones de dólares para la Laguna del Sauce en Maldonado, que lo que va a hacer es filtrar mediante el sistema de carbón granular. O sea, esto complementaría lo que son los filtros clásicos de arena y antracita. O sea que tenemos un nuevo filtrado, que es la tecnología que se usa a nivel internacional justamente para evitar estos eventos de olor y sabor. En Maldonado también seguimos sustituyendo tuberías. Ahora vamos a sustituir la troncal que sale de la usina de Aguas Corrientes con una inversión importante. Y complementariamente con esto también las obras en las localidades, que hacemos saneamiento para mejorar la calidad, como decíamos hoy más temprano, de los efluentes que devolvemos al río Santa Lucía. Estamos en plena ejecución en San Ramón. Bueno, tuvimos una dificultad con la empresa en Fray Marcos, que ya vamos a retomar la obra. Se licitó tal llamado público para una planta de tratamiento nueva en Santa Lucía. Ya se adjudicó la obra en Casupá de la remodelación para pasar a tratamiento terciario, la planta de tratamiento de aguas residuales en Casupá. Y después también las grandes inversiones del litoral del país, ¿no? Artigas, que quedó hecha. En Salto vamos a inaugurar probablemente a fin de año, principio de año que viene, la planta de tratamiento de aguas residuales con el sistema de conexión. En Salto es una inversión de 30 millones de dólares en saneamiento, pero redunda en lo que volvemos al río. Como decía hoy, a ver, el ciclo del agua lleva a que nosotros tomemos de los recursos hídricos, y el aporte que hace OCE a mejorar los aspectos medioambientales es devolver los efluentes que vienen del sistema cloacal en mucho mejores condiciones para justamente minimizar o disminuir todos los componentes que después nos dificultan para la eutrofización de los recursos hídricos, ¿no? Bueno, justamente a propósito del impacto que una usina potabilizadora puede tener en su entorno. Exactamente. Algo usted ya mencionó, pero la planta de Aguas Corrientes fue acusada por los vecinos de la zona de ser ella misma un agente contaminante. Quiero que me conteste sobre esta situación en especial. En octubre del año pasado, el municipio de Aguas Corrientes presentó una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo exigiendo una solución, el rótulo era grave y urgente, para el tratamiento de los lodos generados por la planta potabilizadora.
Según se decía en el escrito, la falta de tratamiento de esos lodos había generado diversos daños en la zona que afectaban a la población y se pedía, por lo tanto, a la institución de derechos humanos que estipulara el resarcimiento económico correspondiente. Bueno, ¿qué pasó con este caso en concreto? Bueno, con este caso nosotros estamos trabajando también con el proyecto en concreto. Ya se adquirieron terrenos del lado de San José para el proyecto de ubicación de los lodos. Es una obra muy costosa, en el orden de 35 millones de dólares, que además le exige a OCE un costo anual de operación y mantenimiento de 9 millones de dólares. O sea que lo que estamos haciendo es optimizar ese proyecto, a ver si le podemos hacer algunas mejoras que reduzcan estos costos de operación y mantenimiento que a nosotros nos parecen muy excesivos. 9 millones de dólares solo de operación y mantenimiento para el sistema de lodos es una cosa muy excesiva. Lo de grave y urgente yo le daré una relatividad, porque los lodos esos comenzaron a tirarse desde la planta de Aguas Corrientes, que son los lodos de lo que es los restos de la potabilización en la planta en el año 1890, o sea, hace un siglo y pico que se vienen tirando los lodos ahí. Es cierto, se han acumulado, hay un acumulado, pero tampoco no hay una gravedad de contaminación. Es razonable que se reclame porque ha modificado, es cierto, el río en sí, porque son lodos, son barros que quedan aguas abajo. Eso tampoco no es un problema para lo que es el agua que toma la misma usina. Pero bueno, es como decía, esto está de fines del siglo XIX que se empezó a tirar allí. Y bueno, nosotros hoy tenemos un proyecto que lo estamos estudiando, está planificado, esperemos tenerlo pronto el año que viene y va a ser obras que se van a ejecutar, estimo yo, en el comienzo de la próxima administración, ¿no? Ingeniero Milton Machado, presidente del directorio de OCE, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para realizar todo este repaso. Varios de estos temas dan para seguirlos, así que en cualquier momento con usted y con otras autoridades volvemos sobre el tema, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Emiliano, y a las órdenes. Noticias, dentro de un rato Wilmar actualiza la última que tengamos y ya abrimos la mesa de este lunes.